Capítulo 5. La Pobla de Beibís. Los jinetes del Apocalipsis. 1288-1416. La primera despoblación de la Vilanova de Rugat fue breve, más breve incluso que la cercana Vila Real de Montaverner. En efecto, todo parece indicar que ya hacia 1279 la Pobla volvía a contar con una parroquia. Las tierras conquistadas al Islam no solo acogían a miles de nuevos colonos cristianos, no solo constituían una tierra de promisión para ellos, sino también para la nobleza feudal que obtenía, a cambio de favores prestados al rey, el dominio sobre tierras y vasallos. Así, el rey Alfonso II de Valencia, más conocido como el Liberal, o Alfonso III de Aragón, nieto de Jaume I, entregaba el 29 de enero de 1288 la baja jurisdicción de los términos de Rugat y Carbonera, y por tanto la Vilanova de Rugat al caballero Bernat de Beibís, pero también una buena parte de la actual Vall d'Albaida, excepto, hablando siempre para nuestro término, la Arquería de Misena, propiedad de Alfons Martínez de Morera, un rico terrateniente de Sátiva. Como anécdota, se señala que Dante, en su Divina Comedia, introduce a este rey Alfonso II, acompañando a otros reyes europeos a las puertas del purgatorio, criticando así sus políticas que sumieron a Europa en continuas guerras. De hecho, una parte del patrimonio histórico de la comarca gira alrededor de las construcciones de los Beibís, a lo largo de sus posesiones, verdaderos símbolos todos ellos de poder nobiliario, mucho más que de posibles funciones militares. Así tenemos, o se han conservado en parte, el Palau de Rugat, la Torre de Bellús, el Palau de Benissuera o el Castell Palau de las 4 torres de Bélchida, de las cuales solamente quedan una. Del gran poder de los Beibís en la comarca es el hecho que durante décadas también fue conocida en nuestra Pobla como la Pobla de Beibís. La historia de este linaje nobiliario del Beibís es común a otros muchos en Aragón, Castilla o en el resto de la cristiandad europea. Bernat de Beibís fue un caballero de origen catalán que participó en varias guerras junto a los reyes aragoneses, además de ayudarles económicamente. Se ha escrito el origen de esta familia comenzando por el caballero Arnau o Arnardo Beibís, que logró una gran fortuna por escapárselas muchas veces que le tenían prisioneros los musulmanes. Por su valor y experiencia y por sus nobles acciones, escribe el cronista, casó con la hija de Armengol, conde de Urgell, y tuvo por hijo a Pedro, que habiendo pasado a servir al rey de Castilla, mereció el título de ricombre. Bernardo de Beibís, señor del castillo y casa de Beibís, próximos a Barcelona, tras haber servido a don Jaime I en las guerras de Valencia, fue criado del rey don Pedro III el Ceremonioso, según se escribían en las crónicas del reino de Aragón. Como vemos en esta diapositiva, este es el documento real que donaba la Vilanova a el caballero Bernat de Beibís. Hemos hablado que la corona cedía a los Beibís la baja jurisdicción. ¿Qué significa la baja jurisdicción? Que el rey entregaba a un noble, como fue el caso de la Vilanova de Rugat, el derecho a percibir rentas feudales de los campesinos. Esto es, rentas derivadas no de la propiedad del noble, sino solamente por ser el señor. ¿Qué rentas eran estas? El derecho de paso, el monopolio señorial sobre la taberna, sobre el horno, sobre el molino, sobre la almásera, sobre la bodega, los bosques, los montes, los prados, las dehesas, los ríos, etc. Pero no le entregó la plena jurisdicción para el caso de la Pobla, por el cual el señor no podía imponer penas físicas a los posibles detenidos como azotar, amputar o condenar a muerte. Dado que la Pobla de Rugat había nacido como una población con derechos francos, sus señores apenas tuvieron propiedades útiles sobre su término. Una heretat en la partida de Albacor, el Pinar de Sarrient y una serie de monopolios como el molino del Alfac, o más conocido como el Molí del Poll en Misena, o el Primer Horno. Por el contrario, los territorios predominantemente musulmanes, como Bélchida, Castelló de Rugat, la ladera del Benicadell, etc., son los que realmente aportaban una gran riqueza a los Beibís, puesto que sus pobladores musulmanes trabajaban casi como esclavos, sin los derechos de los propietarios cristianos de la Pobla.
¿En qué consistía esto del vasallaje? Era una ceremonia que en una sociedad llena de símbolos como era la Edad Media, llevaba consigo una ceremonia muy estudiada. Afortunadamente tenemos la descripción del juramento de vasallaje de los hombres de la Pobla de Rugat a Jaume Romeu i Ansol un 16 de septiembre de 1427. Imaginemos que el señor se ha sentado en el porche de la corte, más o menos enfrente de la actual Casa de Cultura y Hogar de los Jubilados. Sentado en esa silla señorial, el párroco lleva el libro misal de pergaminos encuadernado por artesanos mudéjares de la molería de Sátiva. El caballero Romeu coge el libro, mientras todos arrodillados delante de Romeu juran por Dios y sobre los santos evangelios. Y seguidamente en la ceremonia de vasallaje, que es el juramento sobre los santos evangelios de mans y de boca. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los hombres besaba en la mano del Señor y en segundo lugar le besaba en la boca. Después de esto hacían el juramento ante el libro misal y el juramento de vasallaje estaba completado. ¿Cómo era esta Pobla del siglo XIV? Era un pueblo de cristianos, unas 40 casas, entre 180 y 200 habitantes, en la que apenas quedan ya poblados islámicos si comparamos el término anterior a la conquista cristiana y el correspondiente al año 1400, en el cual tan solo quedaban poblados, seguramente también por cristianos, los lugares de Rafalganim, Benifomet, Sara, Marchirent y Arrafalet. Un documento de 1376 nos permite una radiografía de sus pobladores. Joan Berenguer Bernat Ribelles, Pere Gascó, Miquel Marco, Jaume Calp, Arnau Pere Jaume Llevelí, Jaume Migall, Bernat Ferriol, Andreu Forà, Berenguer Siva, Arnau Camarasa, Pere Botet, Guillem Figuera, Francesc Ferriol, los hermanos también Antoni, Jaume y Domingo d'Espí, el actual apellido Espí que proviene de la Occitania en la actual Francia. Berenguer Pons, Nadal d'Avellà, Esteve Rochet, Romeu Martí, Bertomeu y Jaume d'Albelda, Ramón Maguerola, Pascual Bella, Domènec Delfic, de origen griego, y Bertomeu Bosca. Como vemos, predominan en este momento los apellidos catalanes. A pesar que la colonización cristiana trajo catalanes, aragoneses, navarros, castellanos, occitanos, griegos, malteses, italianos, todos con sus lenguas y culturas, la evolución es muy parecida a Argentina, donde predominó la migración italiana, aunque el idioma predominante lógicamente es el castellano. En el antiguo Reino de Valencia, Jaume I decretó que la lengua de la administración no fuera el latín, sino una lengua romance como el catalán, por lo que en algunos territorios del Reino de Valencia era necesario el valenciano y en los del interior el aragonés, ahora casi desaparecido. El pueblo era ya suficientemente importante como para tener un edificio dedicado a la recogida del delme, o impuesto que se entregaba obligatoriamente a la iglesia, situado en la parte posterior a la iglesia parroquial. Como vemos en esta imagen, estas son las magníficas columnas románicas del delme del siglo XIII-XIV, rescatadas afortunadamente por Alejandro Bataller Madramany y actualmente en su casa solariega. Igualmente, ya se habría iniciado la construcción de nuevos espacios y calles desde el primer asentamiento. Se trata de la Plaça de la Vila, centro rector de la población de la Pobla medieval. En la actual Casa de la Cultura y Llar de Jubilats se situaba el Porche de la Cort, la Casa del Consell, la Taula de la Carnissería y en la plaza Les Forques del Señor. Además, ya se había empezado la construcción de una calle con un típico trazado cristiano totalmente rectilíneo como el Carrer Major, actualmente Mestre Bauades o Ladilao Soriano. Era un espacio muy importante, ya que en este Porche de la Cort y Casa del Consell se reunían la Asamblea del Consell General de la Vila, el gobierno local, compuesto solamente y exclusivamente por los hombres de la población. Además, era el lugar que ocupaba la Corte de Justicia. Como era norma habitual entre las familias nobiliarias, la saga de los Bellvis se fue disgregando por razones de herencia. Guillem de Bellvis concedió a su hijo Pere los derechos sobre la Pobla de Rugat, por lo que las posesiones familiares se fueron disgregando. En verdad, seguir las uniones matrimoniales y particiones de herencia y cambios de nombre y apellidos
entre estas familias nobiliarias es casi de telenovela o de Falcon Crest. En verdad, el siglo XIII fue una época que se asemejó en parte al apocalipsis con la irrupción de sus jinetes del hambre, la guerra y la muerte. Europa entró en la pequeña edad del hielo con malas cosechas que ocasionaron crisis de subsistencia y con ella el hambre. La guerra apareció con la Guerra de los dos Pedros, entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón, y la Guerra de la Unión, una guerra civil interna en Valencia. Pero sin duda lo que marcaría este inicio de siglo sería el jinete de la muerte con la aparición de la peste negra entre 1347 y 1353, aunque después continuara de manera también intermitente. Su origen todavía en materia de controversia científica. Se calcula que al menos murió un tercio de la población europea de la época. En La Pobla se construyó, alrededor de 1328, una pequeña ermita dedicada a los santos médicos Cosme y Damián, a los que se invocaba para tratar de detener la pandemia, construida en el Camino de Gandía, camino principal de La Pobla de aquella época, sobre la que se construiría y daría nombre posteriormente el convento de los mínimos. La complicada situación económica se amplió con las dificultades financieras de los berbís. La vila se vio obligada a suscribir préstamos con banqueros judíos de Sátiva. Hay que recordar que la Iglesia Católica prohibía el préstamo con interés, por lo que la única manera de obtener préstamos era acudir a banqueros judíos, lo que evidentemente no significa que todos los judíos ni mucho menos fueran banqueros. El primero, por valor de 2.400 sueldos valencianos, se suscribió en diciembre de 1373 con el banquero Isaac Abinatara, préstamos que siguieron hasta enero de 1375. Para intentar revitalizar la economía local, el rey Pérez Cerimoniós acordó conceder un privilegio a La Pobla, la celebración de una fira de 3 días, domingos, lunes y martes, sucesivos a las fiestas de San Miquel, del 29 de septiembre, que coincide prácticamente con la actual fira gastronómica. Por ello, es la fira de La Pobla la tercera más antigua del antiguo reino de Valencia, después de Sátiva y Concentana. Finalmente, en 1392, el gobernador de Valencia embargó la baronía a Joan de Bellvís para subastarla. Sin embargo, los ciudadanos creditores de Valencia presionaron al gobernador para no perder sus préstamos y forzaron a que, con dinero público, el Ayuntamiento de Valencia comprara la baronía. Como vemos, nada nuevo. La situación debía de ser desesperada, por lo que se deduce de este texto de la época. El lo dit loc eterme d'aquell, de la Vilanova de Rugat, ha moltes heretats, així cases com terres e altres possessions, vagants, les quals, per fretura de gens, es decir, que no había personas, com no es torben compradors o extraviadors d'aquelles, están ermes e desertes. Para volver a poblarla y recuperar préstamos, se puso en marcha una gran operación de marketing. Ahora se pasaba a llamar Francavila de Rugat, es decir, un pueblo que sonara más aún a franco de derechos señoriales, es decir, un pueblo que sonara a que no se pagaban prácticamente impuestos a los señores y así intentar repoblarla nuevamente de agricultores. Es más, se consiguió enviar una delegación a Córcega, en la que estaba el rey Martín I el Humano, en febrero de 1397, en la cual se consiguió nuevos privilegios a los pobladores de La Pobla, como la exención de pagar derechos como el peaje, el portazgo, derechos de aduanas, etc. Y más tarde también se consiguió la exención de pagar la gabella o impuesto real que gravaba el consumo de la sal. Finalmente, los berbís recuperaron la Francavila de Rugat y durante un breve tiempo La Pobla tendría una señora noble, Ramoneta Costa. Sin embargo, Ramoneta Costa no pudo hacerse cargo de las deudas y de los acreedores. Como sus vasallos no querían cargar obviamente y lógicamente con sus deudas, abandonaron el pueblo. Por ello, por segunda vez, al menos entre 1416 y 1421, La Pobla quedaría derrencrida y desamada, esto es, totalmente despoblada.